A comienzos del siglo XX, el Imperio Británico dominaba un cuarto del planeta. Su bandera ondeaba en todos los mares, su moneda, la libra esterlina, era el centro financiero del mundo. Pero detrás del brillo, una grieta comenzó a abrirse, gastos militares imposibles de sostener, guerras interminables y una dependencia fatal del crédito. Tras la Primera Guerra Mundial, Londres ya no era dueño de su propio destino. El Banco de Inglaterra imprimía promesas, no riqueza. Los préstamos de Wall Street mantenían vivo un sistema que ya había muerto moralmente. Los imperios no caen en el campo de batalla, mueren lentamente en las oficinas donde se firman las deudas. Ese fue el último error fatal de Gran Bretaña, creer que la hegemonía podía comprarse con deuda y mantenerse con orgullo. Cuando el dólar reemplazó a la libra como moneda global, la historia británica no terminó con una explosión, sino con un suspiro. Y ahora Estados Unidos, paso a paso, repite el mismo guión. Solo que esta vez, el reloj corre mucho más rápido, y el final podría llegar antes de lo que nadie imagina. En el siglo XXI, Estados Unidos ocupa el mismo lugar que alguna vez tuvo el Imperio Británico, controla el sistema financiero global, su moneda domina los intercambios internacionales y sus decisiones económicas resuenan en todos los continentes. Sin embargo, bajo esa superficie de poder, los cimientos muestran fisuras cada vez más profundas. Lo que ocurrió con la libra en el siglo pasado comienza a repetirse con el dólar. Durante décadas, Washington financió su liderazgo con deuda. Desde la Guerra Fría hasta las guerras en Oriente Medio, la fórmula fue siempre la misma: imprimir, gastar, endeudarse. Esta estrategia mantuvo la apariencia de fuerza, pero como toda ilusión, exige cada vez más esfuerzo para sostenerse. Hoy la deuda pública de Estados Unidos supera con creces su propio PIB. Y lo que alguna vez fue una herramienta de desarrollo, se ha convertido en una trampa que amenaza con cerrar sobre toda la economía. El papel del dólar como moneda de reserva mundial fue, durante casi un siglo, el escudo que protegió a Estados Unidos del colapso que derribó a otras potencias. Mientras el mundo confiaba en el dólar, los bancos centrales compraban bonos del tesoro sin preguntar y los déficits parecían no tener consecuencias reales. Pero esa fe empieza a resquebrajarse. Nuevos bloques económicos, Asia, los BRICS, el Golfo Pérsico, están creando alianzas financieras que ya no dependen de Washington. Cada conflicto global, cada sanción, cada presión política sobre sus aliados erosiona todavía más esa confianza. Lo que alguna vez fue autoridad, hoy se percibe como desgaste. Los aliados ya no buscan refugio en el dólar, sino alternativas, yuanes, oro, monedas digitales y acuerdos bilaterales fuera del sistema SWIFT. La hegemonía estadounidense se enfrenta al mismo dilema que la británica hace un siglo: cómo seguir siendo el centro del mundo cuando los demás ya no giran a tu alrededor. La Reserva Federal, atrapada entre inflación y recesión, repite errores conocidos. Subir los tipos de interés para salvar la credibilidad destruye empleo y dispara la recesión. Bajarlos para proteger el crecimiento alimenta más inflación y deuda. Este círculo vicioso es el mismo que vimos en Londres antes de 1931, cuando la libra cayó como símbolo de una era agotada. Las políticas de emergencia se convierten en rutina y cada intento de estabilizar el sistema genera una nueva ola de desequilibrio. Al mismo tiempo, el país se divide internamente. La polarización política erosiona la capacidad de tomar decisiones coherentes, la política fiscal se convierte en un campo de batalla, y los presupuestos federales se aprueban como parches improvisados. Este caos interno debilita la confianza exterior y acelera el deterioro económico. Los mercados todavía disimulan la tensión, pero debajo de la fachada de normalidad late un riesgo: que el mismo país que imprimió la moneda mundial ya no pueda sostener su propio crédito. La historia se repite con precisión inquietante. En 1920, Londres defendía su sistema financiero mientras el mundo giraba hacia Nueva York. Hoy, Estados Unidos intenta conservar su dominio mientras el eje del poder económico se desplaza hacia Oriente. Y, tal como entonces, las señales son visibles para quien quiera verlas: deuda sin control, confianza en declive, promesas que ya nadie cree. Hay analistas que advierten que todos los ciclos del crédito, de los mercados y del poder imperial convergen hacia un mismo punto: 2026. No como una fecha profética, sino como una coincidencia letal de factores: déficit estructural, tensiones geopolíticas y pérdida de hegemonía monetaria. Si la historia enseña algo, es que los imperios no se derrumban de golpe, se apagan lentamente hasta que un día el mundo se da cuenta de que ya no están.
El año 2026 aparece cada vez más en los informes de analistas, bancos de inversión y centros de estrategia internacional. No porque todos crean en un colapso inmediato, sino porque los indicadores comienzan a alinearse como piezas de un dominó financiero. La deuda pública supera los límites históricos, las tasas de interés alcanzan niveles que el sistema bancario apenas puede soportar y los mercados emergentes reducen sus reservas en dólares. Como ocurrió con el Imperio Británico, el problema no es una sola crisis, sino la acumulación de todas al mismo tiempo. Uno de los posibles detonantes podría ser la pérdida de confianza en los bonos del tesoro, el activo que sostiene la pirámide del sistema global. Si los grandes tenedores, países como China, Japón o Arabia Saudita, empiezan a vender o simplemente dejan de comprar, el coste de financiar al Estado se disparará. El dólar, que durante décadas fue símbolo de seguridad, podría transformarse en un foco de incertidumbre. Y cuando la confianza desaparece, ninguna economía, por poderosa que sea, puede comprarla de vuelta. Otro punto crítico es la creación de bloques económicos alternativos. La expansión de los BRICS, los acuerdos para comerciar en monedas locales o el regreso del oro como reserva estratégica son síntomas de un nuevo orden financiero en gestación. Cada movimiento en esa dirección resta poder a Washington y reduce el alcance global de su política monetaria. Por primera vez desde 1944, el mundo imagina abiertamente un sistema sin el dólar en el centro. La posible tormenta de 2026 no sería solo macroeconómica. Su impacto caería directamente sobre la vida cotidiana de millones de personas. Las hipotecas subirían, los ahorros se evaporarían con la inflación y las pensiones, calculadas en un valor que ya no se sostiene, perderían poder adquisitivo. El impacto psicológico podría ser tan grande como el financiero, una generación entera enfrentándose al fin del sueño americano que definió el último siglo. Sin embargo, toda crisis es también un renacimiento. La decadencia de un imperio abre caminos para otros. En Asia, África y América Latina surgen nuevas potencias con modelos distintos, economías digitales, energías renovables, monedas regionales. El vacío que podría dejar Estados Unidos no necesariamente será caos, sino reconfiguración. La historia no se detiene, solo cambia de dirección. El verdadero interrogante no es si el imperio americano repetirá el destino del británico, sino quién está preparado para ocupar su lugar. ¿Será China con su poder industrial y financiero? ¿India con su crecimiento demográfico y tecnológico? ¿O un equilibrio multipolar donde ninguna nación posea la hegemonía absoluta? 2026 podría ser el punto de inflexión donde estas fuerzas se midan abiertamente. Y en ese cruce de caminos, el mundo deberá decidir entre dos futuros, la fragmentación o el nuevo orden. Entre una transición violenta o un reajuste controlado. Las señales están ahí, visibles como en los años previos a cada caída imperial. La pregunta que queda flotando es si aprenderemos de la historia, o si, una vez más, esperaremos hasta escuchar el sonido del colapso. ¿Será 2026 el año del final del siglo americano o el comienzo de un nuevo reinicio?